Muy buenos días nuevamente con ustedes, saludarles esperando que se encuentren bien, lamentando todo lo que ha sucedido en nuestro país en medio de esta situación tan complicada, tan difícil. Oramos y clamamos por todos aquellos que lo perdieron todo, que perdieron su familia, sus hogares. Solo les pido que nos unamos en un mismo clamor y oremos para que Dios lleve su paz, lleve su orden, que la misericordia de Dios, que es tan grande, pueda consolar a estas personas que hoy se encuentran en dolor y en aflicción. Y un saludo especial, pues ya nos pudimos comunicar por el WhatsApp de que todos estábamos bien, y pues lamentando una vez más, vuelvo y repito, todo lo que ha sucedido. Y estos son los últimos tiempos y tiempos postreros, donde realmente se está cumpliendo la palabra del Señor. Por eso lo que siempre he dicho e insisto en lo mismo, que tenemos que prepararnos porque son tiempos complicados. Tú sales de tu casa y no sabes si regresas. En la misma casa mira lo que le sucedió a tantas personas. Por eso es el tiempo de buscar de Dios. Son tiempos donde tenemos que unirnos para que tengamos esa búsqueda genuina delante del Señor o para el Señor, para vivir en paz, en bienestar, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que pueda suceder. Estar siempre atentos a recibir de parte del Señor palabras de aliento, de vida y de consuelo. Por eso hoy quiero transmitirles el poder de la fe en medio de las adversidades. Y pues creo que este es el momento en que todos como cristianos pusimos nuestra fe en acción, porque es muy triste ver todo lo que sucedió, lamentable el sufrimiento de tantas personas, pero por eso insisto en el clamor, en la oración, en la intercesión, para que esta gente en medio del dolor puedan tener una palabra de consuelo para sus vidas. Y entonces hablamos de lo que es el poder de la fe en medio de la adversidad. Hebreos 11:9, un versículo que todos conocemos, que habla de qué es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Amén. Y entonces quiero como ampliar un poco más este concepto sobre este versículo de la fe. ¿Y qué es la certeza? La certeza es el fundamento y la base real de algo. La fe se da por hecho en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Posiblemente muchos no recibamos todo este tipo de bendiciones, pero
siempre lo he dicho, tenemos una generación que por tu fe recibirán ese legado y van a ser los portadores de esas promesas de parte del Señor. Ahora, esa es la certeza. ¿Qué es la convicción? La convicción es la prueba interna de la existencia real de un mundo espiritual. Y esto nos anima a no rendirnos, porque ante las dificultades vamos a menguar en nuestra fe y tenemos que estar firmes y confiados en que Dios es el que tiene el control absoluto, no solamente de nuestras vidas, sino el control absoluto de esta tierra, de este mundo. Ahí podemos estar más tranquilos y más seguros de que pueden pasar situaciones difíciles, podemos vivir grandes retos, podemos vivir grandes conflictos, situaciones que no vamos a entender, momentos que vamos a enfrentar con dolor, con adversidad, con crisis, a veces imposibles de superar, como enfermedades, pérdidas de seres queridos, separaciones, conflictos financieros, incluso el mismo rechazo del hecho de ser cristianos. Ahora bien, sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en medio de esas pruebas, Él siempre va a estar al lado nuestro. Y la fe puede convertirse en ese momento en nuestra mayor fortaleza y en nuestro mayor aliado. Y el Salmo 46, 1, 3 y 7, mira qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto es lo que trae el consuelo, la paz y el refrigerio a nuestras vidas en estos momentos de tanta incertidumbre. 46, 1 al 3 y 7 dice: Dios es nuestro amparo, y leo en Nueva Versión Internacional, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero mira esto: por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra, que fue lo que nos tocó vivir desafortunadamente, y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Mira el 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Entonces sí hay una esperanza. Han pasado situaciones difíciles, no solamente lo nuestro, lo que acaba también hace poco de pasar en Venezuela, y todo lo que durante estos años hemos visto que se ha registrado en tantos desastres en el mundo, pero nosotros como cristianos debemos de tener la certeza y el consuelo de que Dios está a nuestro lado, que Él nos levantará, nos animará en los momentos de dolor, de aflicción, en los momentos de adversidad. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Y entonces quiero que veamos realmente, y mira, me llamó también
la palabra en Nahum 1:7. Mira lo que escribió este profeta. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Y si tú confías y si yo confío, estaremos a salvo porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro escondite en los momentos de mayor crisis. Él está ahí, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra salida. Qué grande es el Señor. Y esto lo escribió el profeta en un momento en que el pueblo de Israel estaba viviendo una de las mayores crisis. Ahora, voy a entregar para que entre todos los revisemos y que entre todos podamos realmente llevar hoy este mensaje a nuestras vidas. Ahora, ¿qué es nuestro refugio? ¿El Señor? Claro que sí. Claro que sí lo es. Y Él puede levantarnos y sacarnos del problema en el momento en que realmente toda nuestra confianza esté puesta en Él. Y los 4 conceptos que quiero y ojalá los puedan tener ahí, anotar ahí en un cuadernito y tener su Biblia. Dice que la fe nos da certeza en los momentos de incertidumbre. La fe nos da la certeza en los momentos de la incertidumbre. En lo incierto, ahí nuestra fe tiene un valor muy, pero muy importante. Segunda de Corintios 5:7, Pablo hablaba de ello, de que no debemos andar, que andamos por fe y no por vista. Y muchas veces nos sucede eso, que lo que vemos nos causa tanto impacto que perdemos nuestra fe. Y no andamos por vista, sino por fe. Ahora, la fe es la que nos permite avanzar, aunque no veamos los resultados inmediatos. Importante eso. Es creer que Dios está al control de todo. Incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. Y muchas veces nosotros somos muy llamados, o muchas veces nosotros estamos más impactados por las circunstancias que por quien está al control de todo. Y pues es nuestra naturaleza humana, y desde luego que a veces todo esto causa dolor, todo esto nos impacta, todo esto causa un daño emocional muy fuerte. Pero mi invitación es a que vayamos al quien tiene el control y es el creador de todo el universo, que es Dios. Ahí debe estar nuestro consuelo y es nuestra esperanza y nuestro refugio. Ahora bien, porque como seres racionales siempre queremos hallarle una razón y una explicación a todo. ¿No es así? Eso somos nosotros, y así somos inquietos y queremos respuestas inmediatas de muchas situaciones, y si no las hallamos, viene la preocupación, viene la duda. Y en el mundo natural sucede eso. Pero en el mundo espiritual todo cambia,
todo es muy diferente, porque en el mundo espiritual van a suceder cosas que nuestra mente finita no es capaz de comprender, y bajo esta verdad es donde debemos aprender a confiar y a depender en Dios. Mira cómo cambia todo, ¿sí? En el mundo necesitamos las respuestas inmediatas, pero el mundo espiritual nos lleva a que veamos las cosas a través del Señor. Ahí es donde realmente va a cambiar muchas inquietudes que hay en nosotros cuando descansamos en la palabra del Señor. Cuando entendemos que Dios es nuestra respuesta, ahí es donde podemos hallar la paz que hoy en día necesitamos. Lo segundo es que la fe transforma nuestras debilidades en fortalezas. Qué interesante y qué importante eso. Cuando nos sentimos débiles, desanimados por las situaciones, la fe nos recuerda que nuestra fuerza proviene de Dios. Él va a usar nuestras limitaciones para mostrar su poder. Tengamos cuidado, tengamos y pensemos en ello, es que nuestras inseguridades no nos vayan a limitar de ver, tener y entender lo que Dios puede hacer en nosotros. Y esto me parece muy interesante cuando el apóstol Pablo lo que escribió en 2 de Corintios 12:9, y si él lo escribió fue porque él lo vivió, ¿cierto? 2 de Corintios, y él vivió él tuvo que pasar por ese tipo de experiencias para poderlo vivir, ¿cierto? Y 2 de Corintios 12:9, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y qué interesante es eso, porque muchas veces cuando nos alejamos o cuando no estamos viviendo un verdadero compromiso con el Señor, nuestras debilidades van a hacer que nuestra vida se convierta en un mar de conflictos. Pero espiritualmente lo que Pablo escribió lo vivió, porque él también era un hombre que tenía debilidades como las tienes tú y como las tengo yo. Pero él dijo algo muy hermoso y fue puesto en el corazón de él por el Señor: bástate en mi gracia. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que vivir, y en eso es que tenemos que actuar, en la gracia del Señor. Lo tercero, la fe nos sostiene en medio de la espera. Uno de los grandes retos de la fe es confiar en Dios mientras esperamos sus respuestas, porque la fe no solo mira, y mira lo interesante de esto, la fe no solo mira el presente,
sino la proyecta a las promesas futuras del Señor. Y esto me llevó a pensar en que esto fue lo que le sucedió a Noé. Si ustedes recuerdan cuántos años él duró construyendo el arca, ¿cierto? Pero mientras esperaba el cumplimiento de las promesas del Señor, que era el diluvio. Él no se desesperó, él obedeció, él entendió que en ese tiempo de espera el Señor iba formando su carácter, el Señor iba haciéndole crecer en su fe, y él nunca desfalleció. El Señor le había dado una instrucción y él le cumplió. No sé cuántas veces el Señor te ha llevado a mostrarle su plan, su propósito. Cuántas veces el Señor nos ha mostrado en el llamado que nos hace qué es lo que Él quiere de ti y de mí, y nosotros lo ignoramos, nosotros lo pasamos por alto porque estamos más interesados en que el mundo nos traiga respuestas fáciles e inmediatas para poder actuar, y lo hacemos de una manera que va en contra de nuestros principios y valores cristianos, solamente por la ansiedad y la preocupación de conocer el mañana. Y no esperamos o no somos pacientes para esperar las respuestas del Señor. En el Salmo 55, 22, Salmo 55, 22, ay Dios, 55, 22, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Encomienda al Señor tus afanes, mis hermanos queridos. Solo tú sabes cuáles han sido tus afanes que no has permitido que el Señor te hable, que el Señor te responda. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Ahora, está escrito en la palabra de Dios. Seamos obedientes a ello, seamos sensibles a ello. Por eso nos perdemos las bendiciones, porque todos los días andamos en afanes, en carreras, en preocupaciones, y estamos limitando cada vez más la presencia del Señor en nosotros. Eso es claro, ¿no? Lo cuarto es que la fe nos va a dar la victoria sobre el temor, la preocupación y la ansiedad. Interesante, mira cómo realmente es el poder de la fe. Pero aún es mayor cuando tu fe en los momentos de aflicción y de dolor se activa y la ponemos en acción. Y Dios honrará la fe de todos nosotros. Y ahí tenemos claros ejemplos: la fe de Abraham, el mismo Jacob, la fe de Noé. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde el Señor honró la fe de estos hombres, y lo hará contigo y conmigo, porque ese es el Dios que nunca cambia. Bueno, y entonces en Isaías 41:10 dice que no temamos porque Dios está
contigo y conmigo. No temas, Dios está con nosotros. Que nos debilitamos, que nuestra carne a veces nos lleva a sentir todo ese tipo de aflicción, pero recuerda lo que acabamos de ver, que Pablo escribió, que nos bastemos en la gracia de Dios, porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Tomemos esa palabra hoy, hagamos la carne en nuestras vidas y vivámosla. Amén. Ahora, la fe es la llave que nos permite enfrentar y superar los momentos difíciles. No es tan solo un concepto, porque la fe es la que nos va a permitir conectarnos con el poder de Dios y debe ser nuestra certeza de que Él cumplirá sus promesas. Para todos, el momento que vivimos en esta semana, los que sentimos este temblor o este terremoto con una magnitud de 7.4 fue muy terrible, fue muy complicado, pero le doy gracias a Dios porque muchos se mantuvieron firmes, porque muchos clamaron al Señor, porque muchos esperaron en el Señor y porque muchos entendieron que Él es el consuelo y el refugio de quienes estamos en un momento de dolor y de crisis. Él está ahí porque Él es nuestro poderoso gigante y porque Él venció al mundo cuando Cristo fue a la cruz. Venció a Satanás, venció las mentiras, los engaños y fue a una cruz a pagar por nosotros todo lo que nosotros debíamos de pagar, y por eso en Él somos más que vencedores. Ahora termino con esta pequeña reflexión, y es que pensemos en cuáles son tus temores, tus dudas, tus cargas, tus inseguridades, tus aflicciones, y podamos descansar como verdaderos creyentes en el poder de Dios, porque así Él nos lo ha prometido y Él lo cumplirá. En Mateo 28:20 la palabra nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Con eso bastaría, con eso nomás. Mateo 28:20, con eso nomás bastaría para seguir viviendo en paz y en tranquilidad y en una total dependencia en el Señor. Es nuestra convicción, es la certeza de que el Señor no nos va a abandonar, porque quienes le abandonamos hemos sido nosotros, pero Él permanece ahí y lo prometió, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tremenda promesa, y eso cambia por completo la percepción de las circunstancias en nuestra vida. Amén. Importante que lo hagamos. Importante reflexión. Ahora el Señor nos prometió que estaría con nosotros, y si lo crees, entiende que no estás solo y que tendremos que hacer su voluntad para poder recibir esa palabra que nos consuele cada día. Por eso
Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios que ministre nuestro corazón y nos lleve a vivir con la convicción de que Dios está con nosotros y de que en Cristo Jesús está la victoria. Mis hermanos, hoy estamos reunidos en torno al Señor, dándole las gracias porque nos guardó de un momento muy difícil, guardó a los nuestros, pero también hay dolor por todos aquellos, como les decía al comienzo, que perdieron sus familias y lo perdieron todo. Oramos por ello. Espero que estemos unidos para clamar, para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Por eso la importancia, e insistiré siempre en lo mismo, la importancia de reunirnos martes y jueves, una hora, martes y jueves, de reunirnos, de poder orar, de buscar del Señor, porque su palabra lo dice, que busquemos de Él mientras pueda ser hallado. Y cuando habla de que mientras pueda ser hallado, es porque hay un tiempo también de parte del Señor para llegar a Él. Estamos en los tiempos difíciles, por eso no dejemos de buscar. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Suelte sus preocupaciones, entregue las cargas al Señor, porque Él también nos dice: venid a mí los que estén cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo y mi carga es más ligera y fácil de llevar. Suelta ya y toma la carga del Señor para que tú le entregues la tuya, para que tú puedas entender la importancia de la libertad en Cristo, para que tú puedas entender que estamos viviendo momentos difíciles, pero que Cristo es nuestra respuesta y Él es nuestra victoria. Aferrémonos a ello. Le doy las gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Seguiremos con nuestras oraciones, seguiremos atentos de las necesidades de ustedes. Somos Rocafuerte, y Rocafuerte quedó anclada en nuestros corazones. Ahí estaremos siempre para servir. Les amamos y continuamos en esta tarea que es la de orar, leer la palabra del Señor, interceder por los demás, y Dios se va a encargar del resto. Un abrazo para todos, bendiciones, que tengan un muy buen comienzo de semana, y como siempre les he dicho, les amamos y aquí estamos para ustedes. Feliz día, feliz domingo y un abrazo para todas. Dios les bendiga.